Y ya está con nosotros Ana Tamayo. Ana, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Gracias. Ana Tamayo, que la conocéis, pero bueno, os la presento, por supuesto, es la tercera teniente de alcalde, concejala de la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes, presidenta también de AUCORSA. Ana, te agradecemos que además nos has visitado siempre que hemos necesitado hablar contigo, nos acompañaste incluso en feria, es decir, en todos los momentos que, claro, en los que afecta tu área, ¿no? Esa triple área que está tan sumamente vinculada, que es tan transversal, ¿no? Que afecta a tantísimos aspectos. Y en concreto, Ana, ya sabes, esta semana estamos con la Semana Europea de la Movilidad, es así desde el año 88, y yo quería preguntarte, a lo largo de estos días, con tantísimas actividades, desde el 16 hasta el próximo día 22, es decir, mañana, ¿cuál es el mensaje o cuál ha sido el gran protagonista? ¿Qué habéis querido que prevalezca en la Semana Europea de la Movilidad o la SEM 2012? Pues yo creo que el protagonista al final son los propios que habitan una ciudad. Y va dirigido hacia ellos, se va dirigido hacia todos los ciudadanos también. A esa administración, en este caso la local, que, que es la semana de concienciar, de comprometer, de alguna manera informar de todo lo que significa la movilidad de una ciudad, ¿no? Que es la calidad de vida, vivir una ciudad, pasearla, distintos modos de pasear esa ciudad, de habitar, entonces pues las distintas alternativas de un tipo de transporte y otro. Yo creo que es una semana necesaria, importante, consolida de alguna manera un mensaje, ¿no? Fideliza un mensaje en una ciudad, y bueno, ya llevamos en la 11ª edición esta vez, y yo creo que además este año ha sido un importante trabajo con respecto a los planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Y a la participación de los ciudadanos y de los técnicos en estas materias, intercambio de opiniones, redes sociales, en fin, yo creo que hemos ido mucho más allá y hemos trabajado mucho, la verdad, bueno, con un magnífico equipo que tenemos ahí en el área, y de colaboración, de plataformas ciudadanas. En definitiva, bueno, sumamos y ahora ya pues esas propuestas organizarlas y hacer, ¿no? Y trabajar. Un salto cualitativo entonces importante para un plan de movilidad urbana sostenible que es también protagonista en la agenda internacional, y es que recordemos que ya en la conferencia de la ONU, en ese Río 20, se consideraba que esta situación, esta adaptación de la ciudad al asunto de la movilidad, en concreto al desarrollo urbano sostenible, pues era uno de los 7 puntos críticos a tratar, ¿no? Yo creo que esto ya nos da una idea de la importancia tan monumental que tiene este asunto. No es solamente apostar por una movilidad alternativa, sino también una concienciación y una adaptación, porque claro, las ciudades van creciendo de una forma bastante desigual y de alguna forma se va, digamos, readaptando, reconfigurando, pero sigue estando ahí ese problema de si nos movemos, si vamos en la buena dirección, como rezaba el lema de este año, y si realmente estamos concienciados con el uso de la bici, con el uso del transporte público. En concreto, ¿qué podemos decir de los cordobeses? ¿Qué planteamos frente a otras ciudades? Yo siempre digo que ese mensaje internacional, porque al fin y al cabo es un proyecto internacional al que ciudades se adhieren, ¿no? Y son las administraciones locales las que más tienen que decir en esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestra mayor ventaja, nuestra ciudad preciosa, Córdoba, pues tiene un patrimonio que a la hora de moverse es nuestra mayor debilidad, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos las calles que tenemos el centro histórico, tenemos ese casco histórico, o sea, ese patrimonio declarado universal, patrimonio de la humanidad, pues uno de los mayores de Europa, con lo cual tenemos esa parte de historia y tenemos ese presente, pero sobre todo también este futuro, esos barrios que van creciendo. En definitiva, la ciudad se va haciendo. Los modos de moverse en la ciudad se tienen que ir haciendo y evolucionando, ¿no? Entonces tenemos que ya mentalizarnos de que el coche privado pues no puede entrar por según qué sitios, excepto para mantener vivo un centro con los residentes. Pero hay que tener muy restringido el acceso al casco histórico, porque es nuestra responsabilidad cuidarlo. Porque si nosotros mismos no cuidamos nuestra casa, nadie la va a cuidar. Entonces no tiene sentido que la carga y descarga esté todo el día funcionando, por ejemplo, en el entorno de la mezquita. Hemos tenido que reducir muchísimo el horario de carga y descarga. Esa es una forma de movilidad también, porque la movilidad no es solo tráfico, la movilidad es peatonal, la movilidad es pasear por la ciudad en bici, pasear andando, hacer recorridos seguros peatonales, es organizar y ordenar muy bien el tema de la carga y descarga, es establecer centros de distribución de carga y descarga, es unos planes de líneas mucho más eficaces, más directos, menos molestos, menos ruidosos,
es una renovación de la flota, es una cosa. En definitiva, son tantos puntos a tener en cuenta para, en definitiva, tener calidad de vida, cuidar tu ciudad, mimarla y, de alguna manera, responsabilizarte, corresponsabilizarte, porque nosotros, yo siempre además lo he dicho mucho en esta semana, nosotros tenemos una obligación absolutamente responsable como administración, pero también los ciudadanos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy alta, ¿no?, en el cuidado de esta ciudad y en el mantener ciertos comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco tenemos que llegar a ese equilibrio de distintos modos de movernos, tenemos que asumir de alguna manera ese compromiso por cuidar nuestra ciudad, y todo eso es la movilidad, ¿no? Y todo eso, y de todo eso se ha tratado en esta semana, ¿no?, en la Semana de la Movilidad. Hablábamos de esas ciudades poco compactas, esa ocupación territorial progresiva que nos impide pues, organizar como quisiéramos, darle unicidad, darle coherencia a la ciudad. Yo quisiera preguntarte, Ana, ¿cuáles piensas que son los problemas más urgentes o más acuciantes que en este momento puede tener la ciudad de Córdoba en relación a este tema, a este concepto tan amplio de la movilidad? Como decías, abarca no solo el tráfico, sino también, bueno, hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos un poco de todo, ¿no? Nosotros tenemos un problema de tráfico importante en el centro de la ciudad, tenemos que restringir ese tráfico, estamos tomando poco a poco medidas. Lo que pasa es que cada medida que se tome de restricción del tráfico conlleva una gestión, porque claro, tenemos que mantener la vida en la zona que vamos a restringir, entonces lleva una gestión muy importante y no queremos hacer las cosas sin orden, no queremos imponer una medida sin dar una alternativa, porque entendemos, y todo eso además dentro de una planificación, o sea que es importante eso. Luego tenemos el tema de los colegios, en el centro de Córdoba tenemos más de 20 colegios que entran y salen, centros escolares en general, ¿no?, conservatorio y tal, que entran y salen a la misma hora, que coinciden esa hora con entradas y salidas en centros de trabajo, con lo cual es muy difícil que no se den atascos en determinadas zonas de Córdoba, que es que son así. Yo digo que si las calles fueran de plastilina, yo creo que lo he dicho tanto, que necesitaríamos dos cosas de plastilina, ¿no?, o de goma de alguna manera, ¿no? Una son las calles y otra es el tiempo. Ojalá tuviéramos un tiempo elástico y ojalá las calles pudiéramos ensancharlas y estrecharlas a nuestro gusto, pero lo que hay. Lo que hay. Y luego todo esto un poco aderezado, ¿no?, con una situación económica muy complicada, con barrios, algunos de ellos muy antiguos, que necesitan muchísimas cosas, desde rebajar bordillos, porque también la accesibilidad es fundamental, pero claro, yo me gusta decirlo, porque mucha gente, muchas personas, yo de hecho hasta que no estuve aquí, pues sinceramente no lo sabía, no era consciente, ¿no?, pero por ejemplo rebajar un bordillo para un paso de peatones, para favorecer esa accesibilidad a la que legalmente tenemos obligación también y queremos hacerlo, pues cuesta 4.000 euros, 2.000 por cada acera, en un bordillo solo, o sea, en un paso de peatones. Cuenta los pasos de peatones que están así de antiguos, en barrios antiguos ya, pues claro, lo nuevo se hace nuevo, pero ahora tenemos que, en una situación económica, con un presupuesto pues realmente necesariamente austero, pero bueno, yo me quedo con lo positivo, y es que en esta semana se ha introducido muchísimo la iniciativa privada, se ha conocido muchas empresas que están apostando por energías distintas, por energías limpias, por energías silenciosas, que están ahí, que están apostando por el futuro, plataformas por personas absolutamente comprometidas, y las quiero citar, porque son la plataforma Apata, de una asociación de personas que caminan, de comprometidos y trabajando mucho por el tema plataforma Carril Bici, en fin, en definitiva muchas, Cosfera, una serie de asociaciones de personas comprometidas que tienen muy claro la situación económica, la realidad económica, y entonces dentro de las sugerencias que se han aportado se han hecho unas mesas de trabajo participativas donde se han establecido acuerdos, se han priorizado temas, y bueno, vamos a tirar con ellos para adelante y vamos a intentar poco a poco hacer las cosas que buenamente podamos. Yo creo que voluntad tenemos muchísimo, equipo magnífico, falta un poco de dinero, pero bueno, yo creo que eso igual es de las cosas que poco a poco se irán solucionando, ¿no? Claro que sí. Hemos tocado dos asuntos importantes con respecto a la semana, concretamente. Por un lado, todo el despliegue de actividades, todo ese programa. Hoy mismo más de 200 niños van a poder disfrutar de esa gincana por la movilidad, y llevamos toda la semana, ¿verdad?, de actividades con el Día del Peatón. En fin, bueno, hemos intentado tocar todos los puntos, talleres temáticos,
todo tipo de, como decíamos, un programa muy completo, pero por otro lado, y me interesa mucho este asunto, el funcionamiento de las mesas de trabajo, ¿no? Porque además este año hemos acompañado a la 11ª edición de la Semana Europea de la Movilidad con unas jornadas técnicas, ¿no? Es decir, que a la vez estamos concienciando, estamos divulgando, pero queremos que todo esto nos sirva, ¿no? De cara a ese plan, a ese PEMUS del que antes hemos hablado, ¿no? Sí, bueno, hemos diversificado, digamos, esta jornada en 3 mesas de trabajo. La primera era bicicleta y peatón, y entonces estaban las plataformas comprometidas con estos temas, pues estaban allí. De hecho, prácticamente han dirigido ellos toda la presentación dentro del plan de movilidad urbana sostenible que tiene el ayuntamiento, ¿no? Pues se han propuesto sugerencias, se han priorizado acciones, se han valorado, dentro del trabajo que se puede hacer entre horas, también es cierto, ¿no? Se han valorado un poco el coste de cada una de las acciones y se han priorizado, ¿no? Por ello. Entonces tenemos los cuadrantes, hemos constituido ahí ya un germen de trabajo importante, que yo tengo verdadero entusiasmo por seguir adelante con ello. Luego hemos tenido una segunda mesa técnica, que era exclusivamente de transporte público. También han trabajado ahí los taxistas, las compañías, las concesionarias de servicios que tenemos nosotros dentro de Aucorsa, y en definitiva pues toda la gente también que de alguna manera se integraba en el transporte público, en la manera de hacer las cosas con el transporte público, ¿no? Y luego una tercera que fue ayer, terminamos ayer la tercera y última, que era exclusivamente para comercios y empresas. Y ahí, bueno, pues el tema de la carga y descarga, el tema de los centros de distribución de carga, el tema de las zonas azules, la necesaria rotación en los centros comerciales abiertos. Bueno, pues también, a través de, además, el sistema este de POSIT, que de alguna manera priorizábamos todos, poníamos nuestras ideas y, bueno, se hacían los cuadros donde, de alguna manera, pues se entendían que unas acciones tendrían que ser antes que otras. Al final yo destacaría un poco la necesidad de planificar, de integrar todo, de tener un plan de ciudad, de tener muy claro de qué manera queremos movernos, cómo queremos organizar la carga y descarga, cómo podemos distinguir lo que es el casco histórico de los barrios, que son completamente distintos, cómo nos podemos mover, cómo podemos favorecer esa seguridad para el peatón, porque es importante, hay muchas calles que no son seguras para los peatones, pero que sin embargo son necesarias que estén abiertas, no podemos peatonalizar porque hay un centro vivo, ¿no? Entonces ese equilibrio, yo creo que a través de esa planificación y de al final el conjunto de todas las sugerencias de estas mesas de trabajo y bueno, y el equipo como siempre, bueno, pues yo confío en que en estos años se puedan hacer muchas cosas, ya se están haciendo. Lo que pasa es que los temas de tráfico y los temas de movilidad en general, pues lo que a unos les gusta, a otros no les gusta. Sí, siempre. Entonces yo asumo de alguna manera pues muchísimas críticas y además las asumo pues reconociendo su legitimidad absoluta, porque no se pueden hacer las cosas bien para todas las personas en materia de tráfico. Yo sé que lo que beneficia a uno, pues a lo mejor perjudica a otros más. Lo importante es que el interés general sea el más beneficiado, que es lo que en definitiva es mi responsabilidad. Se ha establecido en este trabajo, como decíamos, en estas mesas, 3 vías de participación, publicación de noticias, publicación de documentos, también foros de debate. Yo quería preguntarte, Ana, ¿cuál será el paso siguiente? ¿Cómo se va a gestionar o cómo se van a invertir todas esas ideas? Porque entiendo que de aquí pues surgirá muchísimo material para seguir trabajando, para seguir dando cuerpo a ese plan de seguimiento que aprobaba ya la nueva corporación en junio de este mismo año, a principios de verano, y que venía de alguna manera a ser un siguiente paso. Actualmente, con respecto al PEMUS, nos podemos encontrar entre la 5ª, la 6ª fase, es decir, que vamos ya avanzados, pero todavía hay muchísimo, ¿no?, de lo que hablar y muchísimo en lo que mejorar, ¿no? Sí, bueno, nosotros queremos ya introducir esa restricción firme en el casco histórico. Eso va a comenzar con la puesta en funcionamiento, que esperemos que sea ya para enero, de la Cámara de San Fernando. Es un tema complicado, pero bueno, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Yo ya me gusta decir las cosas muy claras, y lo vamos a hacer gestionando pues, más de 4.000 autorizaciones que tienen que pasar por ahí, pero bueno, se hará. Luego hemos puesto en marcha ya el plan de línea de Aucorsa. Tenemos que ver los resultados. El plan de línea lo hemos puesto en marcha en una situación difícil, económicamente, pero además en verano. Pero también ha sido así aposta, lo hemos hecho aposta para ver un poco ahora esta evolución, ¿no? El corte que hemos tenido, que hemos sufrido en la calle Alfaro, donde también hemos hecho una medida importante para la reducción acústica de ese tráfico, que se nota además y que la gente, yo entiendo, a mí me están diciendo que están contentos dentro de las posibilidades económicas que ha habido. Bueno, pues hemos tenido cerrado 20 días esa arteria, pues también ha sufrido Aucorsa ahí, ¿no?
Entonces todo eso tenemos que ir equilibrándolo. Lo que vamos a poner en marcha ahora es el sistema ya de la zona de Valladares, el sistema de encuadre de cámaras que funciona por un seguimiento de distintas cámaras, la cámara de la calle San Fernando, que de alguna manera restringe toda esa zona de paso. Y bueno, pues esas son las medidas que en principio tenemos. Luego ya tenemos, por supuesto, la planificación de la zona azul, que también hay que reorganizarla, hay que implantar zonas verdes en equilibrio para los propios, digamos, propio compromiso con los vecinos que viven en zonas abiertas, zonas comerciales abiertas, que tienen que batallar con su propia zona azul. Y no tiene sentido que un vecino que vive en una zona azul pues tenga que estar pagando una zona azul y teniendo que rotar o bien teniendo que mantener un precio, ¿no? Entonces vamos a equilibrar con zonas verdes, vamos a hacerlo siempre con el consenso, con los propios comerciantes, con los propios vecinos, y bueno, vamos a intentar no crear alarma, pero hay que regularizar la zona, no se pueden tener dobles filas constantemente. Cuando hay una doble fila es necesaria una zona azul, si no tiene que actuar la grúa y si no tiene que actuar la policía, y no queremos eso tampoco. Queremos que la gente se conciencie de que en zonas comerciales abiertas es conveniente rotar, porque favorece el desarrollo económico, pero que a la vez tienen que tener una zona verde porque el vecino tiene su derecho. Entonces, ahí está los comerciantes, los vecinos, la necesidad de rotar, en fin, una serie de cosas que hay que tener en cuenta y que estamos trabajando. Yo creo que todas son peticiones justas, todas son peticiones legítimas. Lo que hay que hacer es sacar la que más interese y la que guarde el equilibrio con todas ellas, ¿no? Y es mucho diálogo, es mucho hablar con los interesados y de alguna manera también es tomar decisiones y tomar las decisiones con firmeza. Y bueno, pues intentando que perjudique lo menos posible, pero hay que tomar decisiones y hay que trabajar en movilidad. Esto va muy ligado, aunque nos salgamos un poco del asunto de la movilidad, a uno de los aspectos que tocaba ese informe, ese documento, ese Córdoba 10, referente a la participación ciudadana. Hemos hablado de la comunicación, de la fluidez. El propio alcalde de la ciudad manifestaba que existía cierta crisis, ¿no?, en torno a este concepto y que tenía que recuperarse esa comunicación, ¿no?, que fuera mucho más cercana y que los ciudadanos pues sintieran que el consistorio está mucho más cerca de ellos. Supongo que a ti esto te afecta especialmente en este campo en el que surgen tantísimas, como decías antes, tantas quejas que si a uno le gusta, a otro le disgusta, en fin, que es tan difícil, ¿no?, contentar a toda la población. Claro, lo que pasa es que tenemos que entender la participación ciudadana, y más en el tema de la movilidad, como un interés general, escuchar a todos, pero dentro de lo que no puede ser es que la participación sea escuchar a unos pocos, que son justos los que necesitan, los que le gustaría tener la parada de autobús debajo de su casa. Y yo lo digo muy claro. Entonces, no, eso no es. O sea, yo no puedo atender más o hacer más caso a una asociación de vecinos pues que de alguna manera su petición sea que la parada permanezca en esa casa, ¿no?, o en esa zona, cuando realmente si llevo la parada 100 metros más para allá, pues se beneficia a todo el barrio, por ejemplo, porque además tengo que optimizar en la línea. O sea, que eso lleva todo un trabajo. Yo creo que es absolutamente fundamental la participación ciudadana, dentro de que esa participación tiene que llevarse a cabo. Quiero decir, lo que no puede ser, o por lo menos yo no estoy dispuesto a hacerlo, es crear expectativas de participación ciudadana y luego no llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, por eso estas mesas de trabajo han sido tan importantes, porque yo por lo menos he intentado estar en todas, en todo el tiempo que han durado, y de alguna manera hacer ver el compromiso de que esto que ellos, dentro de, por supuesto, de unos conceptos económicos y dentro de unas prioridades, pero esto se va a llevar a cabo, estas acciones van a seguir para adelante y vamos a trabajar juntos. Yo creo que cuanto más se sume, más se enriquece. Lo que pasa que es que tiene que ser esa suma y esas aportaciones pues siempre desde el interés de toda la comunidad. Entonces esa es la verdadera participación ciudadana y por supuesto mi compromiso es siempre tirar para adelante y trabajar mucho más. Yo quiero incrementar ese nivel de participación. Nosotros hemos invitado a la Federación de Vecinos, a las AMPAs, a los comerciantes, a las distintas plataformas que teníamos conocimiento, que tenían interés. Han sido ellos además las que prácticamente han organizado, porque nosotros, es verdad, que en un momento dado hemos dicho, bueno, vamos a trabajarla. Ellos han sido los que han presentado las propuestas dentro del plan general del ayuntamiento, por supuesto, y han dirigido, digamos, de alguna manera esas jornadas, con lo cual, bueno, yo creo que el protagonismo suyo para mí yo no necesito protagonismo, quiero decir, yo no quiero decir el ayuntamiento y colgarse medallas, yo lo que quiero es que se hagan cosas de consenso, que se tire para adelante y que las medallas no las pongamos todos al final, ¿no?, porque será un trabajo de todos, ¿no? O sea que
Dada esa proximidad, antes aludías a ese cambio, esa reorganización en Aucorsa. Efectivamente, nada más casi a punto de terminar el Córdoba TV de la temporada pasada, nos visitabais, te acompañaba el gerente también de Aucorsa y hablábamos de esto. Quizás sea pronto para hacer valoraciones, pero bueno, en los primeros meses, ya que como bien decís, habéis pensado, habéis colocado a posta en verano este cambio para que la readaptación sea lo menos traumática posible. Estamos contentos con el resultado, aunque entiendo que siempre el propio concepto de movilidad sea un concepto flexible. ¿Estamos contentos con el resultado de la nueva Aucorsa? Estamos expectantes, contentos no vamos a estar hasta que no veamos que la cifra de viajeros sube. Y yo también soy aquí muy sincera. Tenemos mucha esperanza en que vaya a ocurrir. De hecho, septiembre está siendo un mes especialmente bueno. Sin embargo, agosto, pues todavía no tenemos los datos definitivos, pero es verdad que ha sido un mes más complicado. Agosto siempre es un mes complicado en Córdoba, porque Córdoba se para en agosto, ¿no? Entonces las tardes en Córdoba no hay vida, quiero decir. Lo más que podemos hacer es comparar con agosto del año pasado, pero es verdad que Córdoba... Ya, lo que pasa es que tampoco todos los años son comparables, pero sí, claro. Porque además el año pasado pues había otro plan de líneas, con lo cual no tenemos un referente ahora mismo de utilización, ¿no? Pero yo creo que vamos a más. Nosotros tenemos un compromiso para diciembre o enero, hacer un pequeño informe, pero muy serio, no hacernos trampas a nosotros mismos, porque somos los menos interesados en sufrirla, y entonces sacar unas conclusiones importantes de ese informe. Lo que sí es cierto es que no tenemos muchas quejas, y eso es verdad. Nosotros tenemos muchos canales abiertos para sugerencias y quejas, no solo la página web, sino Twitter, Facebook. Yo misma recibo desde mensajes privados en Facebook hasta, bueno, todas las reuniones que me piden, pues las ponemos, ¿no? Entonces no tenemos quejas, realmente no tenemos quejas. Hay la línea 1 que está más complicada, la línea 7 que tiene un trayecto que yo creo que es por puro desconocimiento, porque es una de las que más se está incrementando en viajeros, pero bueno, pues ahí hay un bucle que se hacía antes y que ahora se ha dejado de hacer, que es simplemente adelantar un poco la parada y andar un poco más. Hablo de 2 minutos de andar más o 3 minutos, no hablo más. Y con eso digamos que se gana muchísima más eficacia en el servicio, se llega mucho antes al centro, ¿no? Entonces se han hecho líneas absolutamente rectas y directas, ¿no? Entonces el 7 es una frecuencia continua, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el desconocimiento, ¿no? Que desde el principio pues se pensó que eso estaba mal hecho y estamos ahí. Pero bueno, dentro de unos meses lo veremos, absoluta disposición, como siempre, para sentarnos. De hecho, yo creo que la semana que viene tenemos un par de reuniones y para hablarlo con tranquilidad y ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? A nosotros más que a nadie interesa que los vecinos, o sea, que Córdoba utilice el transporte público, con lo cual no tenemos ningún interés en que un plan de línea no funcione, es que es de cajón. O sea que... Ana, cambiamos de autobuses a microbuses y quería preguntarte por la que ha sido también una de las polémicas del verano con respecto a movilidad, y era ese temor por parte de Autacor cuando se planteaba hace ya tiempo el uso, la introducción de esos microbuses con 2 rutas en el casco histórico. ¿Tienen razones los miembros de Autacor para temer este uso del microbús? Hombre, igual que cosas, lo de la mano alzada y todo esto. Por eso, una de las cosas que se están barajando, yo lo hablo mucho también con ellos, es que las líneas de microbuses funcionen a mano alzada. Es verdad que necesitamos una sociedad muy madura, o tener al final, de alguna manera, pues el propio conductor del microbús, pues saber cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Que son magníficos para eso. Pero es cierto que no podemos poner ni marquesinas ni en según qué sitios postes, porque el casco histórico no nos lo permite, es que siempre jugamos con eso. Tienen razón en que bueno, que les podrá hacer la competencia al taxi. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el que coge el servicio de taxi primero puede ir a cualquier sitio de Córdoba. El que se monta en un microbús no, tiene un trayecto muy definido. No puedo decir, oiga, me pido un microbús y me lleva usted al campo de la verdad. No, tiene un trayecto fijo, claro, condicionado y no se puede salir de ahí. El taxi sí, con lo cual yo creo que no entra tanto ni muchísimo menos en competencia. Yo espero que no entre. Porque para mí, desde luego, otra de las preocupaciones son los taxistas. Los taxistas están sufriendo muy gravemente también la crisis. Tienen una regulación muy específica y el ayuntamiento tiene, de alguna manera, que ordenar el trabajo de esos taxistas, porque sean autónomos, ¿no? Tienen unas competencias, digamos, ¿no? Entonces, pues estamos ahí, estamos trabajando también, equilibrando, porque también es un sector, en ese sentido, pues, es difícil. Porque son asociaciones, son sindicatos y de alguna manera hay posibilidades de asalariados en los coches, tienen turnos distintos, tienen necesidades de descanso, todo eso el ayuntamiento tiene que regularizarlo.
de alguna manera nosotros vamos de la mano con ellos, sin duda, y desde luego con Otacor, sin ninguna duda, porque es además la asociación que tiene más afiliados, o sea, es la asociación mayoritaria y desde luego está teniendo unas iniciativas magníficas siempre, ¿no? Yo intento ir de la mano de ellos, lo que pasa que es verdad que muchas veces pues vuelves a lo mismo, es negociar, es llegar a consensos con los otros sectores que también están ahí, ¿no? Claro. Yo espero no hacerle la competencia en absoluto, además yo estoy muy confiada porque es una expectativa muy importante para Córdoba. Nosotros es un compromiso de este equipo de gobierno de que existieran esos microbuses, de que se diera cobertura a una zona de Córdoba que no la ha tenido nunca, a raíz de la peatonalización de la calle Cruz Conde, esa decisión que fue difícil, que yo creo que ahora es buena, se ve ya a posteriori que ha sido buena, pero es verdad que dejó sin parte de esa movilidad a un sector importante de Córdoba, y bueno, a través de esos microbuses vamos a enlazarlos con otras líneas y de alguna manera vamos a intentar paliar lo que allí se hizo, ¿no? Y yo creo que en la mejor de las soluciones. Bueno, pues ahí estamos. ¿Y se podría conseguir una coexistencia armónica entre esa posibilidad de llamada a demanda, esa petición a mano alzada que hemos comentado antes de los microbuses, con el servicio de taxi comunitario, que ha aplaudido, la medida ha sido aplaudida incluso por Facua? Yo se lo digo a ellos, además, yo creo que hay que avanzar, y ellos tienen que avanzar en sistemas de organización, y el sistema de los taxis compartidos, pues bueno, pues si son capaces de regularlo, el ayuntamiento también va a apoyarlo muchísimo. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es controlar que las tarifas se lleven a cabo, que la información a todos los usuarios que puedan compartir en ese taxi, pues se llegue. Y yo estoy convencidísima de que los más interesados en que eso sea así son los propios taxistas, con lo cual son nuevas formas de afrontar de alguna manera un trabajo que también sufre muchísimo la crisis, con lo cual yo no creo que el hecho de que el funcionamiento a mano alzada, si finalmente se pone en marcha, porque es una de las cosas que estamos ahí pendientes, era una posibilidad. Yo creo que era un sistema mucho más ágil, moderno, a mí me gustó desde un principio, se está haciendo en ciudades como Badajoz, en ciudades como Ámsterdam, hay muchas ciudades que lo llevan, ¿no? Son líneas muy básicas, son líneas muy cortas, entonces, bueno, lo que no puede ser es que estemos cada metro parando, evidentemente, pues eso no puede ser, pero bueno, ya depende de un poco, pues que la gente sepa que va caminando hacia su destino y que en un momento dado puede hacer así, pero siempre dentro de una línea. O sea, yo no me voy a decirle, este señor no me va a decir, oiga, yo voy por aquí, pero es que me llevo usted hacia el jardín, no mire usted, para eso cojo un taxi. Claro. Yo creo que el servicio está perfectamente delimitado, ¿no? Espero que no entren en colisión, porque desde luego no es mi interés, ni muchísimo menos crear ningún tipo de problema con el sector del taxi, al revés. Bueno, pues vamos, Anaya, para terminar, de los vehículos más grandes, más corpulentos a los más pequeños, y es que en esta Semana de la Movilidad se ha hablado mucho de la bicicleta. Hay muchos usuarios que celebran el que Córdoba en su momento fuera pionera en ese uso del carril bici, en esa disponibilidad incluso de vehículos no motorizados de dos ruedas, de uso público, aparcamientos, y sin embargo parece que otras ciudades ya nos han tomado la delantera, que hay cierta demanda por parte de las personas que usan la bici como medio de transporte habitual, que necesitan, no desde ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, que este servicio se adapte además a la realidad que tenemos, y es que muchísima gente ya utiliza la bici. Sí. Utiliza la bici privada. Bueno, pues yo creo que son dos cosas un poco distintas a nivel de organización del propio ayuntamiento, que es la bici pública, la oficina de la bicicleta pública, y la necesidad de salvaguardar y de potenciar el uso de la bici privada. Sí. No solo con el carril bici, que también, sino con la posibilidad de utilizar la calzada o determinadas zonas indistintamente y con preferencia de bici. Eso es importante a nivel de poner zonas 30 o zonas 20, que se llama. Eso se está haciendo también en muchas ciudades, de manera que es el coche el que en determinadas zonas y en determinados barrios de Córdoba, sobre todo en el casco histórico, debe respetar que en un momento dado convivir con la bici y tener prioridad la bicicleta o incluso muchas veces el peatón, ¿no? Y él es un poco el último. O sea, es cambiar un poco la mentalidad, es decir, yo que era el primero, que voy con mi coche, pues igual ahora tengo, y de alguna manera también eso que te distraiga de llevar el coche al centro, ¿no? Y que utilice otros medios de transporte, son medios disuasorios, ¿no? Pero en este caso es que es así. Entonces yo creo que la bicicleta pública, pues sí es verdad que muchas ciudades no han tomado la delantera, muchas ciudades que empezaron teniendo el referente de Córdoba, pero bueno, es un tema de gestión de un contrato que salió a partir de una mejora, no es un contrato independiente, con lo cual estamos un poco atados por esa forma de contratación, pero yo creo que es importante potenciar también la bicicleta privada con aparcamientos seguros,
integrando esos aparcamientos, y es una de las propuestas que hemos sacado, que yo creo que es importante, integrando aparcamientos para bicicleta privada seguros, de manera que enfoquemos, digamos que potenciemos la intermodalidad del transporte, que se llama, ¿no? Que de alguna manera en los centros de distribución donde más líneas de autobuses salen, en la estación, en universidades, en centros docentes, que de alguna manera potenciemos en paradas de autobuses, en paradas de taxi de determinadas zonas, que en definitiva potenciemos que una persona pueda dejar su bicicleta en un aparcamiento seguro y pueda seguir andando, o pueda coger un autobús, o pueda subirse a un tren, en fin, de alguna manera, y que no siempre con el temor de que se la vayan a robar, porque es verdad que ese es uno de los grandes temores por los que muchas personas no se animan a dejar la bicicleta, por ejemplo, en el centro, venir a gestionar lo que sea con el centro. Yo sí que animo, porque bueno, vamos a intentar que esos aparcamientos existan y que sean seguros, ¿no? Es una de las cosas más demandadas, el aparcamiento de bicicleta, el registro de bicicleta, la interconexión de los carriles bici, el carril bici de Arabanales, que es un problema que tenemos ahí, que es verdad que nos viene del anterior gobierno, que se quedó sin solucionar, que ahora pues estamos en un proceso distinto, y que bueno, también está en nuestra intención pues sacarlo lo antes posible, pero muchos inconvenientes. Terminamos la semana entonces con la carpeta llena, ¿no?, de propuestas, y yo creo que es la mejor noticia, ¿no?, con mucho trabajo por realizar, pero también muestra de que ha sido fructífera esta Semana Europea de la Movilidad. Y yo, Ana, quiero darte las gracias una vez más por habernos acompañado hoy a este viernes, haberlo abierto, el primer viernes, digamos, oficial de nuestra nueva temporada de Copa TV. Yo agradecidísima y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días.